proceso de investigación. ¿Cuáles pueden ser, digamos, los caminos a seguir o las repercusiones para el presidente Pedro Castillo? Vamos a conversar esto en este momento con Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Carrión? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar y Carlos, y gracias por la invitación. A ver, doctor, en principio, entiendo que el Ministerio Público va a investigar por diversos motivos al presidente dentro de lo que corresponde al supuesto plagio de su tesis. Explíquenos, ¿cuáles son los caminos de investigación que tiene la Fiscalía? De hecho, Omar, ya se había abierto una investigación en una fiscalía competente de Cotabambas por los delitos, entre otros, de plagio, en el artículo 219 del Código Penal, y también por el delito de falsedad genérica, en referencia a aquellos evaluadores y supervisores inexistentes, Omar, tal como tú lo acabas de mencionar en la introducción a esta entrevista. Él no está premunido ahora del estatus presidencial para que lo investigue el fiscal de la Nación, puesto que los hechos se han cometido cuando él no era presidente, y es por ello que lo está llevando adelante una fiscalía provincial. Tal así como lo llevó en su oportunidad también la investigación en el caso de Vizcarra. ¿No se recuerdan ustedes que Moquegua estaban llevando adelante investigaciones a pesar de que él era presidente de la República? Ese es el mismo camino que tiene que seguir ahora la Fiscalía, y esperemos de que ya con esta investigación pueda dilucidarse realmente si es que corresponde este 54% de plagio, como lo acaban de mencionar en la tesis planteada por el presidente de la República y también por su esposa, o quizás se pueda reducir el porcentaje en atención a que existen ciertas similitudes que ha reconocido el programa y que definitivamente quizás no ha sido dolosa la forma en la que ha cometido este delito. Pero habría que también tener en cuenta el marco teórico, como bien también lo mencionaron, en el sentido de que sería casi en su totalidad un texto plagiado. Así es que yo creo que la Fiscalía ya tiene muy buenos indicios para llegar a buen puerto dentro de esta investigación. Pero también habría que decir algo final respecto a ello, ¿no? Digamos, en el marco de la presentación del caso, y es que desde la fecha que se cometió supuestamente este delito de plagio hasta el día de hoy han transcurrido ya 9 años. Y el plazo máximo de pena que está recogido para este tipo de delitos es de 8 años, con lo cual también la Fiscalía va a tener ahora que dilucidar el hecho de si estas conductas desplegadas por la pareja presidencial ha prescrito o no, y esa es una labor que me imagino debe de ya estar realizando en su despacho. Doctor Carrión, muy buenos días. Con lo que se conoce hasta ahora, con los hechos que conocemos hasta ahora, ¿usted considera que lo que ha cometido el presidente de la República es un delito de plagio? Y en todo caso, ¿cuáles son las evidencias que debe buscar el Ministerio Público en su proceso de investigación? Le voy a pedir, por favor, que nos espere unos segunditos. Vamos a escuchar a los anunciantes de todo el Perú en Ampliación de Noticias. Estamos dialogando con el abogado penalista Andy Carrión, conversando sobre las implicancias legales del proceso de investigación iniciado por el Ministerio Público contra el presidente de la República y su esposa por el supuesto delito de plagio de su tesis. Doctor Carrión, le consultaba, la conducta del presidente de la República y su esposa reúnen los elementos para configurar un delito de plagio, ¿y qué evidencias serán necesarias que reúne el Ministerio Público para sostener su investigación? A entender de la Fiscalía y la motivación que le tomó abrir investigación respecto a este caso, es de que cuenta con indicios suficientes para sospechar, al menos a nivel de sospecha inicial simple, de que se habría cometido no solo el delito de plagio, sino también el delito de falsedad genérica. Lo que tiene que hacer la Fiscalía ahora es recabar, por ejemplo, la declaración de los principales implicados, entre ellos la declaración del propio presidente Castillo, la declaración de su esposa y también la declaración de su asesor de tesis. Además de tratar de ubicar a estas personas supuestamente inexistentes para que de alguna manera también puedan brindar su versión, brindar su versión sobre la asesoría y la supervisión de la tesis que en su momento debieron de ellos haber aplicado respecto al presidente Castillo. Doctor Carrión, esto no tendría por qué ser muy difícil, ¿no? Es decir, el fiscal no tendría que llevarse muchísimos meses para llegar a ciertas conclusiones. Me refiero a que
a ver, consigue el documento, consigue la tesis del presidente y lo contrasta pues con documentos que se hayan copiado según se advierte en el reportaje. Eso es casi comparar. Y lo otro es buscar en la RENIEC, como lo hizo ya Panorama, si estas personas existen o no. Y claramente no existen. Y el que existe fue su jurado. Ese es otro hecho. En efecto, esos serían los elementos de convicción que tendría que recabar la Fiscalía y en realidad no reviste mucha complejidad este caso como para sostener que se demorarían muchísimos meses, como en algunos otros casos, para llegar a la conclusión de si se cometieron o no los delitos que acabas de mencionar, Omar. Sin embargo, no es la prueba madre el hecho de que sea sometido el análisis de la tesis al software de Turnitin, sino que además de ello, yo creo que esto también va a tener que realizarlo la Fiscalía, convocar a algún especialista en la materia en la que se escribió para que pueda dar validez o no a lo que en su oportunidad supuestamente se atribuyó el presidente y su esposa respecto a ideas de terceros. En el ámbito de la falsedad yo creo que es mucho más sencillo contrastar con la existencia en RENIEC de estas personas y de existir o de quizás haberse equivocado en la consignación de los nombres, citar a quienes realmente han participado dentro de todo el procedimiento de la obtención del título por parte del presidente. ¿Hay antecedentes, doctor Carrión, de personas que hayan sido sancionadas por plagio en trabajos de investigación, en este caso de las tesis? Si hablamos desde la perspectiva penal, es un delito que por lo general no es perseguido, digamos, con tanta vehemencia como sí algunos otros, como por ejemplo los delitos de corrupción, entre otros, pero sí tenemos antecedentes de políticos que han cometido el delito de plagio, como por ejemplo Elar Melgar en su oportunidad del año 2017, que perteneció a las filas de Fuerza Popular y que tuvo que afrontar una investigación parecida, y también del mismo César Acuña, ¿no?, que también se cuestionó acerca de la tesis en la que él habría incurrido en este supuesto delito de plagio. No obstante, en el ámbito penal existen muy pocas resoluciones, al menos judiciales, que hayan condenado a las personas por el delito de plagio, precisamente porque al ser un delito supuestamente que no reviste tanta gravedad, pues no es que la Fiscalía esté tan interesada en perseguir, más allá que algunos que tienen alto perfil o son casos conocidos como el de hoy respecto al presidente Castillo y su esposo. Ahora, doctor Carrión, ¿qué pasa? Porque hay que recordar un punto que es muy importante. El presidente de la República, a partir de que obtiene el grado de magíster, gracias a la presentación de esta tesis que está en cuestión el día de hoy, mejora su condición laboral en lo que conocemos como la carrera pública magisterial. Entiendo que por ser un profesor con maestría, con grado de magíster, recibe una bonificación adicional, si no me estoy equivocando, de 200 soles. Puede ser que más, pero me parece que es 200 soles. ¿Qué pasa si al final de la investigación se concluye, bueno, sí, esto es plagiado y por tanto entiendo que ya en la parte administrativa la universidad le podría retirar el grado de magíster al presidente, pero ¿qué pasa con ese dinero que el presidente cobró hasta el día de hoy? Hasta el día que fue profesor, que fue antes de que asumiera la presidencia de la República. Es decir, él ha continuado defraudando al Estado, si es que esto fuera así, ha continuado defraudando al Estado mientras cobraba este sueldo. Para averiguar estas consecuencias que habrían acarreado el solo hecho de plagiar la tesis, tendríamos que enfocarnos ya no solamente en los delitos que vienen siendo investigados ahora por la Fiscalía, porque si nos concentramos únicamente en los delitos que vienen siendo investigados, como el delito de plagio, por ejemplo, o el delito de falsedad genérica, no necesariamente esto origina una consecuencia respecto a, digamos, la escala que él ha tenido de acceso a la postulación a un puesto adicional o a una remuneración mucho mejor respecto a la calificación que él obtuvo como grado de magíster en la carrera magisterial. Eso por ahora debería de estar relegado al ámbito administrativo, en las cuales la misma universidad tendría que validar o no la tesis y reconocerle o no, o quitarle en su oportunidad la tesis de maestría, así como en el ámbito administrativo, investigar si es que por ahora administrativamente defraudó el propio presidente a la institución, ¿no?, presentando y validando una tesis que tiene un origen, si es que se corrobora esto, un origen delictivo. Porque entiendo, doctor Carrión, perdóneme, entiendo que el Ministerio Público, en lo que anunció en el tuit que envió, señalaba que sí se iba a investigar por defraudación o fraude en agravio del Estado, me parece.
En efecto, sería ya este otro delito que tendría que enfocarse a estas consecuencias que originaron la eventual comisión de estos delitos que vienen siendo investigados en Cotabambas. Habría que ver si es que, por ejemplo, él postuló con una documentación, tiene este origen delictivo, a un mejoramiento dentro de la carrera magisterial. Y eso tendría que hacerse dependiendo de la institución donde él ha presentado. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, que en este caso se vería agraviada, y quien tendría que actuar ya en este caso serían los propios procuradores, es decir, quienes velan por el interés del propio Ministerio de Educación y poder validar esta investigación a efectos de que sea sancionado en su oportunidad. Respecto, doctor, al supuesto delito de plagio, lo más probable es que la defensa de Castillo diga que hubo un error por la omisión de las comillas, ¿no? Tal como se han argumentado en otro tipo de casos. Mi consulta es, ¿hasta qué porcentaje de un texto se puede tomar, ¿no?, de otro autor para no ser considerado como plagio? Considerando, si no me equivoco, que no existe un ente regulador que determine cuál debe ser el grado de similitud entre un trabajo de investigación y otro. Eso es lo que en rigor ha arrojado el software Turnitin, ¿no? Ellos lo que hacen es arrojar un porcentaje de similitudes con algunos textos que pertenecerían a terceras personas en su totalidad o de manera parcial. Lo que en este caso en específico sucedería es en el ámbito ya penal, no necesariamente administrativo, es la demostración de que se cometió dolosamente este delito. Yo creo que por ahí va a ir también la discusión en la investigación, porque de ser negligente no necesariamente acarrearía a la eventual sentencia condenatoria respecto al delito de plagio. Así es que no es necesario que uno, por ejemplo, plagie el 50% de una tesis o de un artículo para recién ser considerado delito de plagio. Puede bastar un párrafo de demostrarse que se ha cometido de manera dolosa, en que este uno caso, trata de apropiar de esa idea del perteneciente. En este caso, según Panoramas, se copió el 100% el marco teórico. Pero bueno, vamos a ver que esto se llegue a corroborar y no tendría por qué demorar mucho, como hemos señalado. Una última consulta de mi parte, doctor Carrión, que tiene que ver con otro tema que también involucra al presidente. Entiendo que el presidente ha sido citado por el caso de Carlín López para el 16, ¿verdad? El 16 de mayo, para el lunes 16 de mayo. La República le ha consultado a su abogado del presidente si van a asistir, y lo que ha dicho el abogado del presidente, el doctor Pachas, es que van a actuar de acuerdo a ley. Pero para entenderlo mejor, ¿el presidente está obligado a asistir a esta citación? ¿No está obligado por su calidad de presidente? El presidente en esa investigación ostenta la calidad de testigo. Y todo testigo tiene la obligación legal de asistir a las citaciones que le cursen su oportunidad a la Fiscalía. Vemos que la fiscal Taquire ya le cursó la citación al presidente, y él, si es que es cierto lo que dice el abogado del presidente, tendría que asistir el 16 a que le tomen su declaración, o por ostentar el cargo de presidente de la República, también solicitar que los fiscales tomen su declaración en Palacio Presidencial, como en alguna ocasión también ya sucedió, donde incluso hubo este pequeño inconveniente con el ex procurador Soria, ¿no?, de que supuestamente se estaba burlando de las declaraciones que brindaba el presidente de la República. Así es que él tiene la obligación, y es más, tiene la obligación de contar toda la historia que eventualmente la Fiscalía vaya a proponer como preguntas dentro de la declaración del presidente. Él no puede acogerse a guardar al derecho al silencio. Esa potestad está relegada para los imputados, pero en este caso no, para los testigos, así es que el presidente va a tener que prestar su declaración. Sí, para finalizar, doctor, algo muy breve. Si se demuestra que existió el delito de plagio, ¿esto puede ser causal para que el presidente deje el puesto de primer mandatario? Independientemente del delito, estaríamos ya ante la demostración con una sentencia condenatoria, y eso ya yo creo que podría ser un motivo suficiente para que pueda aplicarse todo el procedimiento de que también vea conveniente el Congreso de la República, porque son finalmente ellos quienes van a tener la última palabra de encontrársele culpable al presidente y también a su esposa, porque esta obra pertenece a ambos, de la eventual comisión del delito de plagio. Perfecto, doctor Carrión, muchísimas gracias por esta entrevista y por estas luces. El doctor, el abogado penalista.